Encantada de tenerte en tu canal de maquillaje, cajas de suscripción y belleza. Soy Natalie y hoy vamos a estar viendo los productos de la Allure Beauty Box para este mes de julio. Conecta conmigo en mis otras redes sociales si estas temáticas son de tu interés. Suscríbete al canal, déjame un comentario, comparte el video y por supuesto déjale un like. Les cuento algo bien particular de esta caja de este mes de julio. Resulta que Allure Beauty Box es una de las cajas que a mí me llega más temprano en el mes. Y este mes no fue así. Así que yo el 18 les escribí un correo y rápidamente, menos de 24 horas, ellos me respondieron con el tracking, con el número de rastreo de la caja. Entonces yo no me quedé tranquila, yo volví y pregunté, mira, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se cobraron en la misma fecha? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hice eso? Porque usualmente las marcas se escudan mucho, o muchas marcas, o algunas se escudan diciendo si hay cualquier novedad, cualquier retraso, de manera que puedan mantener informados a los clientes, lo cual es muy chévere. No sucedió con Allure, así que fui y pregunté nuevamente por qué. Otra vez la respuesta, menos de 24 horas. Me dijeron que me iban a dar por el retraso esta crema de la Mer, que es súper costosa. Aunque obviamente yo no creo que me vayan a dar el tamaño grande, que cuesta $2,400 si no estoy mal, o por ahí más o menos, o sea, $2,000. Una crema. ¿Qué tan buena será? No lo sé. ¿Cómo sentí yo esa respuesta? Un poco despersonalizada, porque no addressed lo que yo les pregunté, por qué, qué era lo que había pasado. Simplemente me dieron la solución, prácticamente como que aquí está la crema, tú cállate la boca, sigue para adelante con tu suscripción y no ha pasado nada. Pues ese fue el sentimiento, pues normal. Por lo menos fueron muy ágiles en responder y en resolver sobre todo. Entonces vamos a ver cuándo me llega esta cremita. La caja luce de esta forma, común y corriente, como todos los meses, y voy a iniciar con el producto que más me llamó la atención. Este es de la marca Osea y este es un limpiador para la cara. Les voy a leer algunos de los beneficios porque están bien interesantes. Por ejemplo, tiene algas que va a hidratar tu piel y también te va a servir como un antiedad. También tiene Ciprés, que esta es la parte que más me gustó. Dice que te va a limpiar los poros y balancear la piel grasa. O sea, me están describiendo de pies a cabeza. ¿Qué más hay por acá? Bueno, tiene ácido láctico, vegano, que va a remover la piel muerta, entre otros más beneficios y más ingredientes. El luce de esta forma, no lo he utilizado obviamente porque ustedes saben que yo no utilizo nada a menos que no abra la caja aquí para ustedes. Averell es la siguiente marca y me trajo un producto para el acné. Este se llama Acne Cover Patch y trae 8 parches invisibles para ponerte en las áreas donde tengas granitos de acné. Esto promete que los va a disminuir, reducir y eliminarlos. También remover todo tipo de impurezas de tu piel. Entonces, ¿cómo los vas a utilizar? Estos son de forma circular, trae 3 tamaños. ¿Cómo los usas? En un área limpia donde tengas el granito, limpiarlo, poner el parchecito y esto lo va a minimizar. Ahora, cuando tú ves que el parchecito se ponga de color blanco, lo vas a remover y lo vas a reemplazar para continuar el tratamiento. Me parece bastante interesante y práctico, sobre todo la parte de que es invisible porque simplemente va a ser el mismo color de tu piel y va a ser un poco disimulable. Leí que esto está hecho en Corea, así que le auguro buenos resultados. El siguiente producto es de la marca Sunday Riley y me mandaron una crema que se llama Eyes Ceramide Moisturizing Cream. Te digo que uno aprende cada cosa de estos productos y de estos ingredientes. Esta crema, por ejemplo, trae vitamina F. Si tú sabes para qué es la vitamina F, déjame un comentario. Dime sí, yo sé para qué es la vitamina F. Yo no lo sabía y lo voy a compartir con ustedes para refrescar si ya lo sabían y si no lo sabían, pues bueno, para enterarnos, ¿cierto? Entonces, esta vitamina F te va a ayudar a crear una barrera protectora en tu piel para minimizar todos estos agentes que estresan la piel y que generan envejecimiento prematuro. Entonces, vitamina F, toda la que tú quieras. Ahora, también trae extracto de coco, de remolacha,
que es para hidratar, y esto se puede usar AM, PM en una piel seca o normal. Es decir que esta belleza que está aquí no la va a poder usar porque mi piel es, ustedes saben, toda derretida, grasosa básicamente. Entonces voy a preferir usarla tal vez para la noche, que pues no necesito verme tan mate. Está bien chévere y estos productos de Sunday Riley son muy buenos. Lacoste es la siguiente marca y me mandaron una mascarilla que se llama Charcoal Pore Care. Es una mascarilla de carbón que va a limpiar tus poros a profundidad, removiendo toda impureza. Va a minimizar el tamaño de estos y también te va a dejar una piel muy hidratada. Vas a durar con ella hasta 20 minutos, no necesitas enjuagarla y el exceso lo puedes aplicar en el cuello o en cualquier parte del cuerpo. Lo único que no me gusta es que es formulada para una piel normal y yo tengo piel grasa. De todas maneras la voy a probar ya que es una sola, pero de todas maneras no sé qué le pasó a Allure. No tuvieron en cuenta mi piel grasita, algo que me pueda ayudar. Pero bueno, ahí está. Peach & Lily es la siguiente marca que tengo por acá. Este producto es un serum y se llama el Glass Skin Refining Serum. Este serum te va a dar el tan anhelado Glass Skin. Una piel de cristal, una piel humedecida sin necesidad de verse grasosa, por supuesto. Esto lo puedes utilizar en la mañana, en la noche, antes de tu crema hidratante y es para todo tipo de piel. Me encantó mucho que este es el tamaño grande porque así uno se da la oportunidad de usarlo, volverlo a usar, compararlo con el uno, con el otro y tomar una decisión en cuanto a si te sirve o no, si lo puedes volver a comprar o no. Entonces muy chévere por Allure haber mandado el tamaño grande. Estos productos son hechos en Corea y algo también que se me olvidaba comentarles es que tiene un ingrediente que va a tensar o darle firmeza a tu piel. Eso es el extracto de durazno. También tiene ácido hialurónico, la niacinamida y otros ingredientes también muy buenos para tu piel. Botanic Beauty es la siguiente marca y tengo por acá un multiusos que se llama Butter Lip and Cheek Balm. Esta es la cajita donde vino. Este también es el tamaño grande y Botanic Beauty es una marca que se especializa en skincare y sus componentes o los ingredientes que ponen en sus productos son un 90% de origen natural de plantas, lo cual es muy beneficioso para nutrir y mejorar la apariencia de la piel. Este producto vale $16, dice que tiene una aplicación cremosa y pareja. Además de eso, mira tú lo que hace. Dice que va a hidratar y exfoliar. Entonces no solo te va a maquillar, sino que a la vez va a ir haciendo esas dos funciones en tu piel. Realmente no sé cómo funciona mucho eso. Prefiero que un producto sea específicamente o lo vendan específicamente para exfoliar o hidratar. Pero todo a la vez, no sé cómo iría funcionando eso. Bueno, obviamente lo voy a probar y si veo algo novedoso, algo que contarles, pues les contaré. Pero eso por ahora es lo que dice que va a hacer. Definitivamente el producto más chévere de la caja para mí fue este de la marca Osea, este limpiador facial. ¿Por qué? Porque dice que trabaja muy bien con la piel grasa, que la va a balancear, va a remover todo tipo de impurezas y además de eso que es anti-aging. Déjame saber en un comentario si tú has trabajado con esta marca de Osea, si ya tienes este producto o cualquier otro y qué tal te ha ido con él. También quiero saber cuál fue ese producto que te llamó full la atención y cuál no tanto, ¿verdad? Por lo menos para mí, ¿dónde está? Este no me llamó mucho la atención. Creo que fue el único que no me llamó mucho la atención. El resto están como chéveres, como... Ah, no. Acá está otro que no me llamó la atención. El resto sí está como chévere. Este no, por la cuestión de que es para piel normal. Yo tengo la piel normal, la tengo bastante grasa. Y este pues no me queda muy claro la cuestión de hidratar, exfoliar, maquillar y todas esas cosas. No sé ustedes, déjenmelo en un comentario. Recuerda que tengo este video de Kylie Jenner muy pronto, pendiente con él, cuando esté up. Y ustedes van a ser los primeros en saber si están activados con las notificaciones. Aquí están mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.